Y bueno, no tengo más que decirles que estamos aquí, que es uno de los conversatorios que llevamos adelante en el Instituto de Investigación en Humanidades del Colegio Nacional de Buenos Aires. Saben ustedes que es uno de los, creo que es el único colegio preuniversitario que tiene por una salvedad, digamos, bastante importante, un instituto que funciona dentro del colegio preuniversitario, es un instituto que se dedica a hacer difusión de actividades culturales y también que promociona investigaciones para los docentes, presentaciones de libros y que fomenta, por supuesto, el trabajo, digamos, intelectual de sus docentes para ampliarlo y ofrecerlo a la comunidad ampliada, digamos, del Colegio Nacional, que son alumnos, docentes, eh, no docentes, por supuesto, padres y familia y comunidad en general de, asociada o relacionada con nuestro colegio. Eh, esta vez, esta tarde, tenemos un lujo también muy grande y es que, bueno, recibimos, y siempre lo aclaramos también, y lamento que se haya perdido un poco algo que no pudimos grabar antes respecto del el paso de Guillermo Saavedra, que es quien nos acompaña hoy, que es egresado del Colegio Nacional, de este colegio. Guillermo es poeta, editor, actor, traductor y crítico cultural y publicó poesía para adultos y para niños, varios libros de entrevistas a personalidades de la cultura y numerosos trabajos críticos. Y recibió, entre otros, nada más ni nada menos que la beca Guggenheim, y su poesía ha sido traducida a varios idiomas e integra diversas antologías, pero es un gestor y un actor cultural digamos, muy grande en nuestra ciudad, además de su conocimiento ciclópeo e inmenso sobre el mundo de la poesía, a propósito de lo que hoy nos va a regalar. Dirige la revista de Cultura Las Ranas y entre sus libros de poesía cabe mencionar eh, un poemario un poco mítico que es El Velador, La Voz Inútil y uno que es un precioso libro, se llama Vidas del Poema. Así que bueno, Guillermo y a todos los presentes, bienvenidos a este conversatorio que va a tratar sobre tres momentos de la poesía argentina, si lo pactamos un poco con Guillermo, lo consensuamos, y la verdad que los nombres son importantes y además en su combinación también, porque a lo mejor estamos muy acostumbrados a Borges y Lugones, pero no tanto al tercer elemento, que bueno, siempre el tercer elemento puede crear unas nuevas modificaciones que relee a los otros dos. Se trata de Borges, de Lugones y de Arturo Carrera. Así que Guillermo, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Wally. Para mí también es un honor no solo volver al colegio, aunque sea de manera virtual, sino ser invitado por vos. Y no lo digo por devolución de flores, sino porque te consta que realmente admiro tu trabajo en la docencia, en la escritura y en el canto, esa maravillosa voz que se pone al servicio del tango, nada menos. Además desde un lugar singular, ¿no? Novedoso, renovador, refrescante, ¿no? Es un lugar que reivindica también un tango queer, ¿no? Que para el tango de hace 100 años hubiera sido impensable, ¿no? Más allá de que el tango, en sus orígenes tenía, ya que estamos hablando de la época que de alguna manera es contemporánea de Lugones y de Borges, tenía un costado digamos, toda esa promiscuidad de burdel del tango incluía también la homosexualidad, digamos, una cierta aparición de figuras donde las sexualidades eran bastante sinuosas, inciertas. Hola, ¿me escuchan ahora? Me fui por un momento, pensé que se habían ido ustedes, pero bueno. No, estaba diciendo que es interesante la posición desde donde vos encarás el tango, eh, porque tiene que ver con lo que el tango tuvo siempre, pero no se admitía reconocer, ¿no? Lo queer, digamos, es el elemento
de una sexualidad menos definida o ensanchada, digamos, o promiscua o entreverada, estuvo siempre en el tango, ¿no? Tal vez no estuvo de manera explícita, pero esa sexualidad estuvo siempre. Lugones tenía bastantes problemas con la sexualidad, eh, y como hombre de su generación, y además por lo que llegó a representar en vida, ¿no? O sea, elegí empezar por Lugones porque Lugones es el primer verdadero poeta nacional, y además, como diría el gran maestro Viñas, es el primer el representante de la primera generación de poetas y escritores eh, que dejan de ser miembros de la clase alta, de la clase vinculada al poder, y que son los escritores gentlemen, como le llama Viñas, escritores que hacen de la literatura la extensión de la tribuna política. Se escribe para fortalecer una posición en el campo de la política, ¿no? En el campo de la vida pública. Se escribe como Mansilla, como Cané, como Wilde, como Martel, como Cambaceres, para fortalecer o cuestionar uno de esos lugares de esa generación extraordinaria, riquísima, que ojalá tuviéramos hoy una oligarquía como esa, que fundó un modelo de país que después hizo posible otros modelos de país. Lo interesante de Lugones es que él empieza siendo un anarcosocialista, eh, combativo, curiosamente no tanto en su poesía de la época anarcosocialista es una poesía muy domesticadamente modernista, al uso de la época. Sus primeros libros, ¿no? Como Las montañas del oro, Crepúsculos del jardín, son libros que Darío celebró como parte de la Grey modernista, pero cuando se vuelve un poeta más moderno, se empieza a separar, entre otras cosas porque Lugones fue un gran lector de la poesía joven de ese momento. No hay que olvidar que Lugones aprende de esa nueva generación, era un tipo muy inteligente y muy perceptivo, y entonces aprende de un Baldomero, del Baldomero de libros como Ciudad, este, de los primeros libros del gran Baldomero, aprende que la poesía no tiene que ser un artefacto, una máquina de guerra verbal, donde, como va a decir Borges cuando empieza a cuestionarlo a Lugones para hacerse de su propio lugar, descubrió en algún momento que podía escribir con todo el diccionario. Entonces van a aparecer palabras que efectivamente uno lee las odas seculares o los primeros libros de Lugones y hay que ir al diccionario, hay palabras de la física, de la química, del mundo agropecuario, de la filosofía, de la astronomía, porque además era un hombre muy culto, casi renacentista, un hombre que escribió de todo, y un hombre que fue acompañando en ese movimiento que hizo desde la extrema izquierda, primero una posición liberal, que caía muy bien con esa Argentina del centenario, de la plenitud del proyecto oligárquico moderno de la generación del 80, una poesía que precisamente va a cantarle a la riqueza y al esplendor ubérrimo de la Argentina poderosa, ¿no? Esa Argentina que, como dice el señor Milei, era un país riquísimo, pero esto no quiere decir que esa riqueza estuviera repartida. Lo que no recuerda el señor Milei es que ese país tenía una desigualdad social terrible, que va a empezar a ser saldada cuando aparezca en escena, vía del voto universal, el radicalismo, sobre todo el irigoyenismo, ¿no? Que luego va a ser continuada esa tarea de renovación y de movilidad social por el primer peronismo, que es el otro gran escándalo del siglo XX en la política argentina. Un escándalo del que todavía hoy la derecha no se ha recuperado y no ha sabido aceptar, ¿no? Más allá de las posiciones que se tengan frente al peronismo. Lugones, en ese momento liberal, escribe la Oda a los ganados y las mieses, escribe también un libro extraordinario. Quien quiera saber lo que es una metáfora y todo lo que se puede hacer con la metáfora, tiene que leer Lunario Sentimental, porque es un libro donde Lugones hace una operación extraordinaria. Lugones demuestra que puede ser el mejor alumno del modernismo, puede ser el mejor representante de la estética modernista y también su primer parodista, ¿no? Porque las metáforas con las que trata a la luna, un objeto privilegiado y muy prestigioso de la poesía del romanticismo en adelante, son totalmente irrespetuosas, ¿no? Eh, Él se va a sentir seguramente interpelado por un Guiraldes, que va a decir
en un poema hermosísimo dedicado a la luna, en un primer verso, luna, pulcro, botón de calzoncillo, ¿no? O sea, va a bajarle el precio a la luna, la va a convertir en un elemento suntuario de una prenda íntima, de una ropa interior. Entonces Lugones va a trabajar con todas las posibilidades de la metáfora y en algún momento va a incursionar incluso en el verso libre, este, en un poema sobre la angustia que tiene extraordinario, utiliza algo que en realidad es una alternancia de versos medidos en distintas extensiones y con una rima que se va difumando, se vuelve asonante y muy insistente y muy lúgubre. eh, Está inaugurando el verso libre y le está abriendo la puerta a lo que va a ser la generación martinfierrista, que es justamente la generación dentro de la cual Borges va a ser la figura más importante, la figura más refinada, porque además Borges, que estaba siempre un pasito más adelante, es el primero en escribir en verso libre, y no solo en verso libre, sino en la búsqueda de la metáfora inesperada, de la metáfora provocativa, de la imagen que no parece tener el prestigio de las grandes imágenes modernistas, que no habla de princesas, ni de cisnes, ni de paisajes exóticos, sino del aquí y ahora. Es el Borges que también ha leído a Baldomero y ha dicho de Baldomero que ha hecho en su poesía un hecho literalmente revolucionario, en el sentido de lo que es una revolución, que es una vuelta alrededor de algo. Dice, Baldomero miró alrededor, ¿no? Baldomero miró lo que había, miró y qué vio, encontró la ciudad y el límite de la ciudad con el campo, ¿no? Lugones va a aprender de estos poetas, del propio Borges, de Baldomero, de Pedroni, de poemas como de poetas y de libros de Pedroni maravillosos. Estoy buscando aquí mis apuntes para no hablarles puramente de memoria. Y de Pedroni, por ejemplo, el Pedroni de La Gota de Agua, de Gracia Plena, va a celebrarlo y va a decir que es como una especie de hermano menor de él, ¿no? Y va a empezar a escribir una poesía a medida que se va acercando a una derecha cada vez más fascista, más destituyente, es decir, a la generación, digamos, que va a derrocar a Irigoyen en 1930, al punto de que va a escribir la proclama, digamos, la justificación teórica de ese primer y terrible quiebre institucional argentino en un texto tremendo, ¿no? La hora de la espada. Ese Lugones que va haciendo ese camino terrible de fascistización, por así decirlo, es el Lugones que en cambio en el recorrido que hace en la poesía se vuelve cada vez más sencillo, se simplifica, se concentra sobre sí mismo, mira también a su alrededor, por supuesto, como él está todavía un poco, no se bajó del todo de la Torre de Marfil, ve más lejos que Baldomero, ¿no? Y que Borges, entonces ve desde una especie de cerro o de una sierra cordobesa, desde Río Seco, ve un paisaje más amplio, pero ve lo concreto, ya no ve los ganados y las mieses, ya no ve una abstracción política y económica de un proyecto de una clase social, sino que ve al maravilloso hornero, ¿no? De la casita del hornero, tiene sala y tiene alcoba, ¿no? Ve el paisaje concreto y ve los árboles y ve el río. Se entrega a un sentimiento amoroso que va a terminar con su vida porque se enamora de una exalumna muy joven, se convierte eso en un escándalo que hace que su hijo, inventor de la picana eléctrica, policía de la Policía Federal, lo va a presionar a tal punto que Lugones, cuando se entera de este romance escandaloso para la opinión pública de entonces, lo va a presionar a tal punto que Lugones va a terminar suicidándose en el año 38, ¿no? Pero muchos años antes de eso, ese Lugones que ya es el poeta nacional, es el poeta que vive de su palabra, de su escritura, que además tiene cargos públicos, que es un inspector de escuelas, que contribuye al proyecto de la educación pública y gratuita y universal, escribe una poesía que después de haberse aventurado un poco en el verso libre, retrocede un poquito, pero no vuelve a esa poesía
estrambótica, sofisticada, barroca casi en sus construcciones, con una terminología que obliga, como decíamos, permanentemente a ir al diccionario, sino que se maneja con un lenguaje que yo creo que él aprende a utilizar o se convence de que tiene que utilizar con esas nuevas generaciones de poetas que como Pedroni, como Baldomero, insisto, como el primer Borges, ¿no? Ese Borges que va a reivindicar un lenguaje criollo, súper argentino, del que después se va a desdecir un poco cuando reedite esos primeros libros, y escribe un poema extraordinario como el que quiero compartir hoy con ustedes, en un libro que es de 1917, fíjense, son los años en que Baldomero ya ha publicado sus primeros libros, en los que está por aparecer el primer libro de Pedroni, pero Pedroni ya está publicando algunos de esos poemas de su primer libro en revistas, en diarios de Buenos Aires, nunca salió de su esperanza adoptiva en Santa Fe. Pedroni vino a Buenos Aires, estuvo en tertulia, pero decidió escribir parado, como Juan L. desde su Entre Ríos, desde su Santa Fe natal, ¿no? Y cantarle además a los colonos, a los inmigrantes que fundaron esas nuevas tierras, esas nuevas comunidades de origen europeo y acriolladas, ¿no? Lugones se va a hacer eco de esa sencillez y va a escribir este poema que está en el libro de los paisajes, un libro hermosísimo de Lugones, de 1917, que yo lo analizo como un soneto trunco, ¿no? Es un poema que tiene 12 versos, son 3 estrofas de 4 versos cada uno, cada verso es un endecasílabo perfecto. Los versos son muy llanos, son casi monótonos, son reiterativos, están aplanados los acentos, ¿no? Uno está acostumbrado a que el verso medido, para que manifieste su condición de tal, tenga los acentos muy enfáticamente puestos, ¿no? Cuando uno escucha del salón en el ángulo puro, por su dueño, tal vez olvidada, veíase el arpa, ¿no? Uno escucha la princesa está triste, que tendrá la princesa, ¿no? En cambio, Lugones aplana ese ritmo del verso, lo allana, lo simplifica, lo acerca al oído de su interlocutor y le abre la puerta al Borges que no tanto en los primeros poemas que son en verso libre, sino cuando Borges vuelve al soneto, según él porque se quedó ciego y cuando no tenía nadie a mano para que le anotara un verso que se le ocurría, le costaba memorizarlo, entonces empezó a escribir en sonetos porque el endecasílabo y la rima le permitían recordarlo más fácilmente. Lugones, Borges en esos sonetos va a utilizar ese decasílabo camuflado por la ausencia de énfasis acentual, ¿no? Uno escucha algunos de los sonetos de Borges, como vamos a escuchar ahora este poema de Lugones, y vamos a ver que si uno no presta mucha atención o lo ve en la página, casi no parece que fueran en decasílabos. Son 3 estrofas de 4, entonces, el soneto tiene 14 sílabas, no 12, generalmente distribuidas en 2 cuartetas y 2 tercetos, pero a veces también el soneto llamado isabelino, es el soneto que utiliza 3 cuartetas y un dístico final. Es el soneto que usa mucho Shakespeare, que usan en general los poetas ingleses de esa época, porque permite un desarrollo argumental en las 3 primeras estrofas y hacer un remate discursivo muy categórico en 2 versos finales que riman entre sí. Yo los invito a pensar este poema de Lugones como si fuera un endecasílabo, un soneto isabelino al que le cantimó esos últimos 2 versos finales, ¿no? Ese remate. No sé si quieren que lo comparta en pantalla, si les resulta más fácil verlo o lo escuchan simplemente. ¿Puedo compartir yo, Wally? No te escucho, estás muteado, creo. Sí, ya te habilito. A ver si logro. Ahí está, ya podés compartir vos, Guille. Bien, primero voy a ponerlo en el lugar que corresponde, así no se ven mis machetes. No solo para no distraerlos, no tengo nada que ocultar, no soy como los magos modernos. Ahí estamos Ahí, viendo, sí, ahí estamos viendo.
¿O las grises están viendo? No, estábamos viendo el PCI a los jóvenes. Claro, están viendo un poema de Pasolini, ¿ven? Estoy haciendo lío. Ahí va de nuevo. No, porque tengo algunas cosas que tenía ahí por si no se sobraba tiempo. Ahora sí, es el poema. O las grises. Llueve en el mar con un murmullo lento. La brisa gime tanto que da pena. El día es largo y triste. El elemento duerme el sueño pesado de la arena. Llueve, la lluvia lánguida trasciende su olor de flor helada y desabrida. El día es largo y triste, uno comprende que la muerte es así, que así es la vida. Sigue lloviendo, el día es triste y largo. En el remoto gris se abisma el ser. Llueve, uno quisiera, sin embargo, que no acabara nunca de llover. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Para comentar. Mantiene, por supuesto, la rima donde debe ser. Podría ser primero y cuarto y segundo y tercero, o sea, A, B, B, A, pero él elige intercalarla, ¿no? Y hacer A, B, A, B, ¿no? Y después C, D, C, D, D, E, E, D, E, ¿no? E, F, E, F. Lento rima con elemento, pena con arena, trasciende con comprende, desabrida con vida, largo con embargo y ser con llover. Pero fíjense cómo utiliza el encabalgamiento de una manera tal, cosa que Borges va a usar mucho también, muchos de los versos no terminan la idea ni la frase, ¿no? Entonces dice el elemento, termina un verso, duerme el sueño pesado de la arena y luego la lluvia blanca trasciende su olor de flores heladas y desabridas. Uno comprende, ¿no? El verso siempre nos queda un poco en suspenso. Este uso del encabalgamiento está ya en el siglo de oro, pero este uso tan eh, eh, extremo del encabalgamiento, que en general en la poesía anterior a este Lugones es más eventual, eh, tan insistentemente, es un recurso más moderno, ¿no? Porque obliga, descentra, digamos, la relación entre el verso y el sentido, y llega hasta Diana Velesi. Si ustedes leen a Diana Velesi, que es la gran reina del cabalgamiento en la poesía contemporánea, ella lo hace con versos libres, los poemas de Diana, y esto me lo ha comentado ella en algunas charlas, deliberadamente cuando ella los lee, ella suspende el final del verso para que quede colgando, para que quede una suerte de suspenso o de expectativa, ¿no? Yo en general tiendo a hacer una pausa muy breve y sigo con el verso siguiente, ¿no? Y Borges va a usar mucho también este tipo de encabalgamiento suspensivo, digamos, ¿no? Y fíjense cómo reitera, cómo todo, no hay nada que sea excepcional, no hay ninguna palabra, abisma por ahí, ¿no? Como verbo, ¿no? Abismar. Pero luego llueve, el mar, murmullo lento, la brisa, da pena, ¿no? Y de repente hay dos metáforas tremendas, ¿no? El elemento duerme el sueño pesado de la arena, ¿no? Es un verso de una belleza. O la lluvia lánguida trasciende su olor de flor helada y desabrida. Ahí además está reforzada esa idea, esa metáfora por una rima interna, ¿no? Su olor de flor, ¿no? Helada y desabrida, ¿no? Pero luego todos los demás versos dice casi lugares comunes, lo que decimos todos, y el sentimiento que produce, hay como una especie de duplicación, ¿no? Porque no es solo el ver llover, que es un sentimiento universal y explotado hasta el cansancio por la poesía. Lugones va a tener un poema que se llama Salmo Pluvial, donde va a hacer un prodigio desde el punto de vista formal mucho mayor o mucho más evidente, mucho más espectacular que el de este poema, porque va a hacer que el poema de alguna manera escenifique en su propia condición sonora y formal una lluvia torrencial. Pero en este poema actúa la lluvia, y además no es cualquier lluvia, es la lluvia sobre el mar, ¿no? Yo tiendo a asociarlo con un texto maravilloso que les recomiendo, de Gastón Bachelard, que se llama El agua y los sueños, ¿no? En ese texto él dice todo lo que se nos pueda ocurrir, así como Lugones agota todo lo que se pueda decir sobre todas las metáforas que se puedan hacer sobre la luna, Bachelard
uno de sus grandes libros. Tiene libros sobre los distintos elementos, sobre el aire, sobre el fuego, sobre el agua, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? Los cuatro elementos míticos de la primera filosofía, los filósofos físicos de la Grecia antigua, ¿no? Eh, y él habla, ¿no? En ese texto extraordinario, ¿no? Habla de la lluvia como, y del agua que cae, ¿no? Como una especie de suspensión del ser, de caída del ser, ¿no? Estoy buscando aquí, Bachelard dice, el agua corre siempre, el agua cae siempre, siempre concluye en su muerte horizontal. Para la imaginación materializante, la muerte del agua es más soñadora que la muerte de la tierra. ¿Por qué? Porque la pena del agua es infinita. Y esa pena infinita del agua es la que nos provoca ese sentimiento melancólico, nostálgico, ¿no? Introspectivo cuando vemos llover. Pero si además vemos llover sobre un mar, ¿no? Eh, hay como un doble, ¿no? Muertes del agua, ¿no? El agua, hay una especie de muerte cóncava, ¿no? En la ola del mar y una muerte vertical en la lluvia que cae sobre el mar, ¿no? Y lo que hace Lugones es rimar, metafóricamente hablando, eh, esa fusión entre el agua que cae y el agua del mar, y, y reitera, ¿no? Esa monotonía, ¿no? Dice, el día es largo y triste, dice en el tercer verso. En el tercer verso de la segunda estrofa repite lo mismo, el día es largo y triste. En el primer caso dice, el día es largo y triste, el elemento. Después dice, el día es largo y triste, uno comprende, ¿no? Y después sigue lloviendo y cambia, el día es triste y largo, ¿no? O sea, la propia monotonía de las frases y la reiteración nos van sumiendo en una especie de sopor, ¿no? Nostalgioso, ¿no? Y el poema es como la actuación, la performance, el carácter performativo del lenguaje poniéndose a disposición de esos elementos, de eso que está ocurriendo en el paisaje, ¿no? Por eso el libro se llama el libro de los paisajes. Este es un Lugones poco leído, es un Lugones que va a prosperar en este libro, en los romances del Río Seco, en el libro Fiel, ¿no? En algunos de los últimos grandes libros de Lugones. Y es un Lugones que creo que es con el que hay que quedarse, porque hay varios Lugones, ¿no? Hay un Lugones estentorio, provocador, dentro de la poesía, ¿no? Después está el Lugones ensayista, el Lugones narrador, precursor de la literatura fantástica, de la ciencia ficción, de la literatura esotérica, el Lugones del payador, ¿no? Un texto absolutamente polémico, donde va a rescatar todas las tradiciones del gaucho, pero idealizándolo al gaucho ya derrotado como ser social, como sujeto social, convirtiéndolo en una estatua, ¿no? Borges va a discutir el payador, y acá entramos en el gran Jorge Luis, como va a discutir toda la poética de Lugones, ¿no? Va diciendo esto, porque lo dice en aquella época, ¿no? Este hombre no se da cuenta de que escribe con todo el diccionario y que hay muchas palabras que son innecesarias y hasta extranjeras de la poesía, ¿no? Este hombre es una máquina de escribir, este hombre es un metrónomo de la escritura. Yo traigo el ultraísmo, yo traigo la metáfora inesperada, no solo desde la conformación semántica, sino también desde el universo que incluyo, ¿no? Yo miro alrededor, le dice a Lugones. Lugones va a escuchar y va a empezar a mirar alrededor, a escribir sobre lo inmediato, no solo sobre una trascendencia abstracta, ¿no? Pero Borges va a encontrar en ese alrededor el barrio, la casita, el barrio de Casas Bajas, porque Borges se pasa 7 años en Europa con la familia, pasa toda su adolescencia allá, Ginebra, los agarra la Primera Guerra Mundial, se tienen que quedar, no pueden volver, van para ver si el padre se puede curar de la vista, tenía el mismo problema de degeneración de la vista que tuvo después Borges, no pueden curarlo, se quedan ahí varados, empiezan a derivar por Europa, terminan en Madrid, algo crucial para Borges porque se da a conocer allí, conoce a Cancinos Sasens, conoce a los ultraístas españoles y los deslumbra, y él trae además esa novedad.
al poco tiempo se cansa de esas metáforas escandalosas, ¿no? Un poco a la Vicente Huidobro, ¿no? Es decir, este, eh, la luna se olvidó de darle cuerda a su reloj, ¿no? Esas metáforas donde también la luna nuevamente es degradada o convertida en un objeto al alcance de la mano, no en algo misterioso y poético y, y nocturno y romántico. Borges le va a cantar al barrio que él perdió cuando volvió de ese viaje de Europa, porque Buenos Aires está cambiando a una velocidad impresionante, y entonces se está perdiendo esa, ese paisaje de las orillas del suburbio que se disuelve en el campo, y va a recuperar eso, ¿no? Pero Borges, ese primer Borges que es extraordinario, el Borges del Fervor de Buenos Aires, de Luna de Enfrente, de Cuaderno San Martín, que usa el verso libre, que abandona la rima, que utiliza palabras muy argentinas, muy criollas, que pone golpeado o tapado en lugar de tapado o golpeado los participios, ¿no? Pasados los frasea como lo frasean los hombres de campo, y que va a hablar de elementos muy cotidianos. eh, Tiene un momento de crisis muy grande. Ya se ha convertido en el gran ensayista argentino, no solo la joven promesa, ya se ha convertido en el autor de los primeros grandes relatos, donde empieza a mixturar ensayo, ficción, literatura apócrifa, con citas reales, donde uno no sabe cuáles son cuáles. Y Borges tiene un gran desencanto amoroso, uno de los grandes, de los varios que tuvo en su vida, y tiene un intento de suicidio, que no se sabe mucho, pero sí se sabe, el año 35, aproximadamente 34, decide suicidarse, se va a un hotel en Adrogué, que era un hotel donde él había pasado sus vacaciones. Me imaginen lo que era el año 35, Adrogué era como irse hoy a Mar del Plata o a San Bernardo. La familia vacacionaba en esa región, que sería una región de quinta, muy agradable, y él decide irse a ese lugar donde pasó momentos muy hermosos, creo que se llamaba Las Delicias, el hotel, nada menos ir a suicidarse en un lugar que se llama Las Delicias, y un poco anticipándose a Lugones, hasta en eso querías llegar antes que Lugones, se compra una botella de ginebra, se lleva un revólver que se acaba de comprar, y se toma para darse coraje y se dispara y erra, obviamente no quería matarse, ¿no? Y Borges deja de escribir poesía porque además poco tiempo después tiene el famoso accidente que se golpea con la batiente de una ventana, tiene una septicemia, casi se muere, estuvo en estado casi de coma durante varios días, y él y la familia temían que ese accidente hubiera alterado sus facultades mentales. Entonces Borges, que amaba y respetaba la poesía por encima de todo, decide probarse con otras cosas, y ahí es cuando empieza a consolidarse como autor de ficción, se consagra en ese género y deja de publicar poesía durante 30 años, desde Cuaderno San Martín, que es del 29, hasta El Hacedor, que es un libro mixto, donde hay pequeños relatos que parecen fábulas o prosa poética, y textos que son verdaderos poemas en verso. Borges no publica más, o sea, y ese libro es de 1960, o sea, pasa 31 años sin publicar poesía, pero no sin escribirla. El poema que yo quiero compartir ahora de Borges es un poema que se llama Insomnio, y si bien está en el otro el mismo, que es de 1964, está fechado por el propio Borges en Adrogué, nada menos, en 1936, o sea, un poco después de ese momento en el que él estuvo tan desesperado como para tratar de quitarse la vida. Y fíjense el poema que escribe Borges acá, que también es de lo menos frecuentado de Borges, ¿no? No es el Borges de la segunda etapa, del 64 para acá, que empieza a escribir en verso medido y empieza a reflexionar como en su narrativa y en sus ensayos sobre el laberinto, los espejos, el ajedrez, la metafísica, ¿no? El doble, su propia ceguera. No es un Borges célebre tampoco. Entonces escribe sobre el padecimiento del insomnio en un verso libre, y además empieza con una afirmación, eh,
de una contundencia y con una elección en la grafía y en la pronunciación de una palabra, empieza diciendo de fierro, no dice de hierro, dice de fierro, ¿no? O sea, sigue siendo todavía el Borges que privilegia la escritura y la manera de nombrar las cosas como se las nombra en la Argentina, ¿no? De fierro, de encorvados tirantes de enorme fierro tiene que ser la noche, para que no la revienten y la desfonden las muchas cosas que mis abarrotados ojos han visto, las duras cosas que insoportablemente la pueblan. Mi cuerpo ha fatigado los niveles, las temperaturas, las luces, en vagones de largo ferrocarril, en un banquete de hombres que se aborrecen, en el filo mellado de los suburbios, en una quinta calurosa de estatuas húmedas, en la noche repleta donde abundan el caballo y el hombre. El universo de esta noche tiene la vastedad del olvido y la precisión de la fiebre. En vano quiero distraerme del cuerpo y del desvelo de un espejo incesante que lo prodiga y que lo acecha, y de la casa que repite sus patios, y del mundo que sigue hasta un despedazado arrabal de callejones, donde el viento se cansa y de barro torpe. En vano espero las desintegraciones y los símbolos que preceden al sueño. Sigue la historia universal, los rumbos minuciosos de la muerte en las caries dentales, la circulación de mi sangre y de los planetas. He odiado el agua carapulosa de un charco. He aborrecido en el atardecer el canto de un pájaro. Las fatigadas leguas incesantes del suburbio del sur, leguas de pampa basurera y obscena, leguas de execración, no se quieren ir del recuerdo. Lotes anegadizos, ranchos en montón como perros, charcos de plata fétida. Soy el aborrecible centinela de esas colocaciones inmóviles. Alambre, terraplenes, papeles muertos, sobras de Buenos Aires. Creo esta noche en la terrible inmortalidad. Ningún hombre ha muerto en el tiempo, ninguna mujer, ningún muerto, porque esta inevitable realidad de fierro y de barro tiene que atravesar la indiferencia de cuantos estén dormidos o muertos, aunque se oculten en la corrupción y en los siglos, y condenarlos a vigilia espantosa. Toscas nubes, color borra de vino, infamarán el cielo. Amanecerá en mis párpados apretados. Adrogué, 1936. Y esto está incluido, como les decía, en el otro, el mismo, es un libro de 1964, pero el poema tiene casi 30 años, es 30 años anterior a esa publicación. Es un Borges tremendo, ¿no? Es un Borges que uno no está acostumbrado a leer ni en su poesía, mucho menos en su narrativa, que es mucho más pudorosa respecto de los sentimientos, ¿no? Es un Borges que, digamos, tiene una actitud romántica, ¿no? De exponer su propio yo, de ponerlo arriba de la mesa y exhibirlo en toda su orfandad, pero a su vez no recurre a metáforas grandiosas. Es un Borges que evidentemente ha leído a Baldomero, ha leído, por ejemplo, el poema A un montón de basura, ¿no? O sea, Baldomero tiene la modernidad y la singularidad de haber escrito sobre cosas que todos veían, pero nadie consideraba dignas de entrar en un poema. Y Borges habla de eso, que él está en la drogue, ¿no? Y en esa noche en que no puede dormir, lo que ve son sobras de Buenos Aires, o sea, basura, papeles muertos, alambres, ¿no? Terraplenes, ¿no? Eh, y hay algunas ideas que ya son del Borges clásico, digamos, ¿no? La terrible inmortalidad, ¿no? Pero la manera en que lo dice aquí no es la manera
elegante y distanciada de los relatos de Borges, de la noche, las ruinas circulares, ¿no? Sino un Borges anafórico, insistente, ¿no? Así como Lugones decía, el día es largo y triste, el día es triste y largo. Dice, ningún hombre ha muerto en el tiempo, ninguna mujer, ningún muerto. Y vuelve al fierro, ¿no? Al fierro y al barro. Acá está el barro, si se quieren, estoy haciendo una asociación completamente arbitraria y pueden discutírmela o escandalizarse. Está lo barroso del neobarroso de Perlonga, ¿no? Acá está la conciencia de que en el Río de la Plata lo que prepondera, lo que predomina, lo que prospera es el barro, ¿no? Ya lo dice en su famoso poema sobre la fundación mítica, ¿no? Este río de sueñera y de barro. Pero ahí el barro está ligado a algo mucho más prestigioso, la sueñera, ¿no? El sueño, una cosa medio eh, etérea, ¿no? Impalpable, intangible. Acá es una realidad de fierro y de barro. Piensen además en la contundencia de esas dos palabras tan llenas de R's, ¿no? Tan resonantes, ¿no? Y tan despectivas, ¿no? La vigilia es espantosa, eh, dice, en algún momento se refiere a la imposibilidad de olvidar las cosas. Acá Borges es casi un alter ego de Funes, ¿no? Eh, pero es un Funes menos trágico, o si se quiere, no está mirado con la compasión y con la admiración y el arropamiento del narrador de Borges cuando narra a Funes. Él se muestra a sí mismo, ¿no? Como alguien que está este, eh, condenado a no poder dormir y condenado, como él dice, a la inmortalidad, ¿no? En versos libres, en versos largos, en versos que también podemos encontrar tiempo después en poetas del neorromanticismo argentino, como Alfonso Sola González, que podemos encontrar en la enorme Olga Orozco, ¿no? Pues, para una estética completamente diferente. Son versos que por momentos casi se parecen más al versículo, ¿no? Porque si yo lo leyera eh, cambiando la manera de cortar de corrido, sonarían a prosa prácticamente, ¿no? Sin embargo, claro, es un gran poema, es un poema, ¿no? Porque establece ritmos, establece cadencia, ¿no? Y ese comienzo, ¿no? Que es poco borgiano, empezar con una preposición, ¿no? Empezar in media res, ¿no? Como si ya viniera pensando en esto, ¿no? De fierro, de encorvado, tirante, de enorme fierro. Tiene que ser la noche, ¿no? Se tiene que ser una cosa dura, ¿no? Casi como la plancha de metal de la que habla Roberto Art, ¿no? Y de la que va a retomar como gran metáfora Artiana Mazzotta cuando lo hable en ese texto increíble que Roberto Art yo mismo y haga esa lectura renovadora de la obra de Art, ¿no? Hay algo también de un materialismo, eh, de una consistencia muy, darle una consistencia casi material, palpable a cosas como la noche, que es un concepto, ¿no? La noche es un momento del día, es algo que no se puede, nadie puede tocar la noche, ¿no? Y yo creo que acá Borges se permite cosas que después ya no se va a permitir, se va a volver más elegante, más pudoroso, más contenido, será por la ceguera, será porque porque retrocede sobre sus pasos, como Lugones retrocedió también sobre sus pasos estentorios y también sobre sus pasos hacia el verso libre. Y Borges va a volver a la forma del soneto, a veces con una enorme belleza, ¿no? El poema de los dobles, hay poemas hermosísimos en verso medido de Borges. Pero luego creo que este poema le abre la puerta a una poesía que puede trabajar con muchísimos elementos de la lengua, con muchísimos procedimientos de la lengua, y le va a abrir la puerta a la generación de la que va a formar parte Arturo Carrera, mi tercer poeta elegido para hoy. Eh, Ese tercer poeta, no lo digo para desmerecer la obra de Arturo, que me parece de lo mejor que se ha escrito en la Argentina en las últimas décadas, sino que digo, afortunadamente tenemos otras grandes voces, ¿no? Podría haber sido Lugones, Borges y Amelia Biagioni, tranquilamente. Podría haber sido Lugones, Borges
y Héctor Vial Temperley, tranquilamente, o Arnaldo Calveira, u Olga Orozco, o Alejandra Pizarnik, o Diana Velesi, o Perlonger, ¿no? Yo elegí a Arturo, bueno, porque me une a él una relación de afecto y de admiración y de respeto por su obra y por elegir un poeta vivo y por una obra en curso. Eh, pero creo que Arturo, que empieza publicando un libro muy vanguardista, escrito con un nictógrafo en el año 72, con Borges vivo, con Borges ya canonizado, con Borges ya convertido en algo inalcanzable, diría más, en un obstáculo epistemológico para escribir, ¿no? Tanto por los narradores como por los poetas. Dicho sea de paso, poner a Borges y no poner a otro gran poeta intermedio, como podría haber sido Molinari o Juan L., o Bailey, o como decía, o Alfonsina, o Amelia Biagioni, es una reivindicación del Borges poeta. Creo que mis colegas de la poesía, en un acto de autopreservación, le han bajado el precio al Borges poeta, diciendo, bueno, que el problema lo tengan los narradores, ¿no? Les ha jodido la vida a ellos. Nosotros tratemos de mantenerlo lejos. Ahora, no existiría la poesía argentina tal cual la conocemos si Borges no hubiera hecho las operaciones que ha hecho, sobre todo con poemas como este o los de la primera época. Este poema está más cerca de la primera época que del Borges de los 60. Borges lo rescata en un libro donde hay poemas que son muy distintos, ¿no? El otro, el mismo, ya desde el título aparece este Borges, ¿no? Del doble, del doblamiento, del Borges y yo, ¿no? Del sujeto problematizado, un Borges más filosófico, el Borges que va a enamorar a los estructuralistas y postestructuralistas franceses, ¿no? El que va a tomar Foucault para las palabras y las cosas. Pero este es un Borges mucho menos asimilable por esa inteligencia europea. Es un Borges demasiado argentino, ¿no? Un Borges más difícil de traducir. Es un Borges menos universal en un sentido y de un alcance, de un efecto colateral, digamos así, como si fuera un remedio, mucho más inesperado, ¿no? Y yo creo que un efecto colateral de este Borges es, en parte, no digo que este poema por sí solo explique la enorme combinación de influencias y de lecturas y de bagaje propio que hay en la poesía de Arturo Carrera, pero una de las razones por las que Arturo escribe la poesía que escribe creo que es este Borges. Por supuesto, también está todos esos grandes autores como Juan L., como el propio Baldomero, que también es una influencia reconocida por Arturo, sus compañeros de generación, como Perlonger, como Waldo Lamborghini, como Tamara Kamenz, ¿no? O César Aira, que a pesar de que no ha escrito poesía, ha tenido una relación casi simbiótica por momentos con Arturo. Arturo, Arturo va a ser del paisaje, del campo, de la niñez y de un ejercicio muy singular de la autobiografía poética, una estética que es inimitable, digamos. No se puede escribir como Arturo Carrera. Se puede imitar a Perlonger y hacer una mala copia de Perlonger, porque, digamos, los procedimientos del neobarroco, esa cosa neo-lesamiana o lesamesca, y por vía del lesama neo-gongorina de Néstor, que está cruzada con, ¿no? Justamente, no es el neobarroco, sino el neobarroso, está llevado al barro, ¿no? Ese barroco áureo, ¿no? Que era del año la estación Florida, cuando el mentido robador de Europa pasamos a cadáveres, ¿no? O pasamos a Hule o a Parque Lezama, ¿no? Trae al gordo, al gran gordo Lezama, lo mete en lugar de la estatua de Sábato en sobre de tumba, lo pone a Lezama en el Parque Lezama, ¿no? Y Arturo va a ejercer, a partir de sobre todo un libro como Arturo y yo, y más aún de mi padre, una estética donde su propia historia está convertida en un mito, ¿no? Eh, y el mundo de la infancia, ¿no? Que son sus propios hijos, y es él como niño, ¿no? Un niño con una vida bastante trágica, la madre muere prácticamente con su nacimiento, su padre muere joven, criado por sus tías, por sus familiares, eh, con un rum rum de dialectos italianos, rodeando su cabeza, ¿no? Este, y Arturo
después de escribir esos primeros libros muy vanguardistas, como escrito con un nictógrafo, que es un libro además sobre fondo negro, las letras están impresas en blanco sobre un fondo negro, ¿no? Como si el nictógrafo sería como un aparato que escribe sobre la noche o escribe la noche, ¿no? Y además con una poética muy vanguardista, influida obviamente por el estructuralismo, por Lacan, en general por ideas que suelen venir de Francia, por filósofos como Jankélévitch, por Foucault, por Derrida, por Deleuze, ¿no? Más recientemente por Agamben. Eh, es un poeta también a su manera de una argentinidad inocultable, ¿no? Porque, pero también ese es un gesto borgiano. Borges dice en El escritor argentino y la tradición, eh, como nosotros estamos en la periferia, eh, y tenemos que inventarnos un pasado que no tenemos, podemos recurrir a la tradición a hacer lo que queramos. Un europeo no tiene que pedir permiso para reescribir a Góngora o a Pessoa o sea, a Cavalcanti o a Heine o a Pushkin eh, o a, no sé, Coleridge o Wordsworth. Nosotros podemos mezclar todo eso y hacer una ensalada extraordinaria, ¿no? Eh, y creo que Arturo escucha esa autorización que se da Borges y que nos da a partir de él a todos los escritores, no solo de la Argentina, sino de América Latina, que podemos hacer un uso de un español que además le discute al español de España su preeminencia o su centralidad o su criterio de autoridad, ¿no? O sea, ustedes dirán hierro, nosotros decimos fierro, ¿no? Ustedes dirán tapado, nosotros decimos tapado, ¿no? Que por otro lado, irónicamente, esa manera de decir ao en lugar de ado la usaban los andaluces. El gaucho muy probablemente la haya tomado del habla de los andaluces que llegaron acá, ¿no? Entonces, tenemos a un Arturo que cuando ya está muy instalado en una estética del propio yo, expuesto, sobreexpuesto, mitificado, distorsionado por su propia capacidad de crear capas y capas de realidades, se mezclan también lo auténticamente biográfico, eh, pero con la conciencia de, de la famosa idea de Rimbaud de que yo siempre es un otro. eh, Escribe un libro para mí extraordinario, entre los muchos libros maravillosos de Arturo, ya en lo que podríamos considerar la madurez de la obra de Arturo, en el año 97. Yo tuve el privilegio de editarlo en Tusquets, que se llama El vespertillo de las parcas, ¿no? Y es interesante porque el vespertillo es un tipo de murciélago que aparece efectivamente a la hora en que se está haciendo de noche, ¿no? No aparece en la plena noche como la mayor parte de los murciélagos, que ya aparecen cuando se ha hecho completamente de noche, aparece un poco más temprano. Y las parcas para Arturo, es una teoría que él toma de Valéry, no son las anunciantes, las que vienen a anunciar la muerte o a propiciar la muerte, no son seres siniestros, o no son solo eso. Las parcas son mujeres con las que se trama la vida, con que se hila no solo el hilo, la posibilidad de cortar el hilo de la vida y convertirlo en muerte, sino que establecen un diálogo entre la vida y la muerte, que tienen un carácter positivo en la obra de Arturo. A tal punto tiene un carácter positivo que él considera parcas algunas de esas tías o tías abuelas que tanto le dieron, tantos sonidos y tantos fraseos, tantas maneras de decir le dieron a su obra, eh, que unge como parca, como joven parca, a su propia compañera de vida, ¿no? Porque el poema que quiero compartir con ustedes, que es sencillísimo, es un poema que tampoco parece de Arturo, porque Arturo es de larga estirada, me hubiera resultado muy difícil encontrar otro poema tan redondo y tan contenido en el tiempo, en el desarrollo, en otro libro, o incluso en este mismo libro, en El Vespertillo, porque los poemas de Arturo son largas construcciones, largas evoluciones y transformaciones, con un aprovechamiento de la página que también se parece mucho, o tiene grandes parecidos con este uso
con esta economía, con esta respiración de este poema de Borges, ¿no? El Vespertillo de las Parcas es casi una pequeña canción, casi una instantánea, una Polaroid, que Arturo se permite tomarle a su propia mujer, que en la vida real es Chiquita Gramajo, una maravillosa compañera de Arturo, y va a escribir esta joven parca en Roma en el momento en que esta mujer, que en la vida real, digamos, sirve como punto de partida de el poema, donde ya es un personaje de ficción, esa joven parca en Roma, está embarazada de quien va a ser este, uno de sus hijos, ¿no? El poema dice sencillamente así, ¿no? Hace 22 años, Piazza Mattei, el bullicio de las golondrinas. Y abajo, la fuente de las tortugas. El agua que suelta hilillos que enredan la velocidad secreta de los efebos. Ella sostiene un cestito de plástico verde colmado de frutillas. Con cuidado las lava una a una. Su panza enorme y radiante dice: el niño nacerá en en unos 2, 3 meses. Las frutillas que apartó las vuelve a disponer en el cesto, más rojas, esmaltadas por el agua. Su cara luminosa y lisísima se refleja en la fuente. Su vestido de seda tiene inflorescencias, racimos de glicinas lila sobre un fondo celeste. Auguri, le dice al oído la mujer que pasa. Sencillez absoluta, ¿no? Y esta sencillez, esta manera de decir, yo puedo escribir, puedo hablar del potlatch, puedo hablar del valor del dinero, puedo hablar de la banda oscura de Alejandro, o sea, tiene un costado medio lugonesco, Arturo, ¿no? En la medida que todos sus conocimientos, Arturo es un gran lector de ciencias, de la teoría de fractales, del potlatch, ¿no? Eh, de muchísimas cosas, ¿no? De la diferencia entre secreto y misterio. eh, y entonces a veces hace gala de todo eso en un poema y tiene una gran habilidad, cosa que aprendió, creo yo, a través de Borges, de no hacer como Lugones, de no infligirle al poema esa erudición en crudo, sino de asimilarla, de encontrar su costado poético. Entonces las palabras y la manera de candirlas o de asperjarlas en el poema, esas palabras que son de un universo estrictamente científico, se acriollan, se amigan, se vuelven parte del campo ese mítico, ese coronel Pringles, mítico, mitificado por Arturo, así como está mitificado en las ficciones de César Aira, su compañero de toda la vida. En este poema dice, yo puedo hacer como Lugones hizo, no creo que haya pensado en olas tristes, en olas grises, en otros de los poemas del libro de los paisajes, pero Arturo, por ejemplo, era un gran admirador, es un gran admirador, digo era porque me lo comentaba hace muchos años, del poema de la casita del hornero, ¿no? De Lugones. Yo le había propuesto una antología que yo hice, que yo me encargué pidiéndole a distintos poetas que eligieran un poema de Lugones y lo comentaran, que escribiera sobre ese poema. Arturo estaba por viajar, no daban los tiempos, desgraciadamente no lo pudo hacer, ¿no? Pero me parece que Arturo en este poema y en muchos otros momentos de su poesía está pensando en este Lugones, ¿no? Que es capaz de llegar a la sencillez más pura, así como el Borges de poemas como Un patio, ¿no? O como De atardecer en Villa Ortúzar, ¿no? Eh, donde la sencillez de las cosas, eh, por mirarlas con atención, como lo hace también Baldomero, como lo hace Pedroni, logran un misterio, una profundidad y una irisación de su propia condición de cosa concreta, que lo vuelve de una belleza extraordinaria. Bueno, creo que he hablado mucho. Hermoso escucharte, Guillermo, y cómo has enlazado estos tres poemas realmente muy agradecidos, ¿no? Y cómo nos llevaste
Hasta Arturo también. Qué placer la elección de los tres poemas que has hecho, como tres momentos realmente. Yo me quedé un poco también porque, bueno, viste que la Argentina es muy dilemática y me quedé un poco en la puja ahí entre Borges y Lugones, y me interesó mucho eso que dijiste de obstáculo epistemológico, porque creo que también el obstáculo epistemológico significó para Borges la existencia, digamos, de ese Lugones, digamos, enorme que hay que derribar justamente para ganar esa paternidad, ¿no? De alguna manera. Y voy a contarlo a partir de una putada, ¿no? Que vos dijiste, hablaste de este libro, y bueno, creo que en el Borges de Bioy, ese enorme, inmenso libro, donde Borges dice que el lunario sentimental debería llamarse nulario sentimental, que es horrible, no es un chiste, pero bueno, es un chiste muy borgiano, y que bueno, Bueno, pero vos fíjate cómo hay Borges influye hasta en su condición de malvado o de malévolo o de maldicente, que esto es una infidencia, pero calculo que Arturo me la perdonará. En alguna de las charlas que teníamos con Arturo, en un momento que estábamos preparando un libro de conversaciones que nunca terminamos por publicar y en algún momento lo convenceré de hacerlo, él me decía que cuando empezaron a leer con César, que iban y sacaban libros de la biblioteca pública de Pringles, porque no había libros en las casas de ellos, sacaron Crepusculario de Neruda y lo empezaron a corregir salvajemente, le criticaban todo a Neruda y hasta le tacharon parte del título y la versión que dejaron ellos de Crepusculario de Neruda se llamaba Crepurio. Le sacaron, le lo sacaron. adelgazaron, lo achuraron Claro, también. y Sí. sí, lo convirtieron en una palabra mucho más vallejiana, ¿no? En una palabra inventada, ¿no? Como trilce, ¿no? Porque crepurio no quiere decir nada. Crepusculario es una palabra, ya crepúsculo es una palabra un poco gastada para la poesía, ¿no? Este, Borges diría, hay palabras que le pertenecen ya más al lector que al autor, ¿no? Tienen que ser efectos de la lectura, ¿no? No, pero ahora volviendo un poco también en las respuestas, en los ecos, en las reverberancias entre los poetas, inmediatamente que dijiste y elegiste ese poema extrañísimo y bellísimo de Lugones, que no aparece Lugones a la vez, porque no tiene toda esa cosa acrobática del Lugones, ¿no? Estamos esperando que nos meta la palabra, digamos, modernista para crearnos esa cosa de ir al diccionario. Pensaba, bueno, en el famoso poema de Borges, La lluvia, ¿no? Bruscamente la tarde se ha aclarado, ¿no? Donde, no sé, no te digo que es una conversación, pero claramente podríamos poner los dos poemas uno al lado del otro, ¿no? O podríamos poner el Salmo pluvial junto a ese tango maravilloso que es el aguacero, que posiblemente sea una respuesta, digamos, al Salmo pluvial de Lugones, sin dudas, ¿no? Y de alguna manera, entonces, cómo lo que planteaste en la base, digamos, en la enorme instauración discursiva que hace Lugones de la poesía argentina, y que ello se propende, ¿no? Se irradia, ¿no? Y también empezar a pensar, en lugar de tantas dicotomías y tantas antinomias que parecen mortificarnos y complicarnos la vida en común, empezar a pensar la poesía como una conversación, la literatura, la cultura como una conversación, donde todas las voces tengan. Uno siempre es hijo de alguien, ¿no? Ahora hay una sensación que provocan las redes y el acceso a la información de manera indiscriminada, que parece que nadie es hijo de nadie, parece que reconocer un antecedente o haber leído algo, o reconocer que uno es la continuidad por contraste o por asimilación del pasado, fuera un error o fuera una falta, ¿no? Todo el mundo está descubriendo la pólvora cada 12 minutos y es un aburrimiento y en general una pobreza, porque a mí generalmente la poesía que se escribe nueva, una especie de yo débil, de yo blando, ¿no? De yo casi pegado a la vida real, de yo de redes también, ¿no? El yo que se muestra comiendo un sándwich de milanesa, me parece muy poco interesante, ¿no? No, y además la, este- Hablar, la estelaridad, ¿no? De que todo depende, no sé, de Olga Orozco, de Pizarnik, nombraste a Biaggioni, que es tan inmensa como las dos, o el desconocimiento de poemas como Bailey, como Giannuzzi, digamos, que hoy los nombraste, o de escritores que de ninguna, o Molinari o Molina, que de ninguna manera, digamos, ni están hablar, en... claro, nosotros además los que vivimos en Buenos Aires estamos acostumbrados a ver el mundo desde Buenos Aires. Está lleno y estuvo lleno el país de poetas extraordinarios. En el ciclo que yo hacía de poesía en la biblioteca hasta que me echaron, eh, Mm, traté de darle ese carácter federal, porque además es una biblioteca nacional, no es la biblioteca de la ciudad de Buenos Aires. por Entonces supuesto. hablamos de Néstor Gropa, hablamos de Claro. Leonidas Escudero,
Uf, y de Bustas Ortiz, y de Irma Acuña, una poeta neuquina, y de Estela Figueroa, poeta santafesina, y podríamos seguir, o de Oscar Portela, poeta correntino, o Beirabé, poeta chaqueño, claro. ¿no? Pero Tal cual. hablando de esto de las escrituras y las conversaciones que se continúan, hay una operación que hizo, y además ligándolo con esto de la lluvia, hay un hermoso verso de Borges, muy borgiano, muy conceptista, que dice, la breve llave que nos abre una casa, ¿no? Esta especie de contraste entre la pequeñez, la humildad de la llave como objeto, como elemento, que sin embargo nos da acceso a la inmensidad y a la complejidad y a la variedad de posibilidades que implica una casa. Arturo reescribe ese verso en un poema de él y lo traduce, para decirlo de alguna manera, de esta bellísima manera, la breve lluvia que nos abre una acacia, dice Arturo. Hermoso, Y es una... hermoso. es una- Me encanta. Yo voy a abrir a ver si alguien, alguno de de los participantes que están aquí escuchando quiere hacerte una pregunta. No tenemos mucho tiempo realmente porque nuestro tiempo es limitado, pero me encantaría si alguien quiere hacerte una pregunta, un comentario, con todo gusto. Mm. ¿Cómo no? Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. No sé si estás en Mar del Plata. Gracias, Fabián, desde Mar del Plata, por tu comentario. Sí, son las pullas entre poetas, ¿no? O entre escritores. Tal cual. Sí, hay un poco de mezquindad también, ¿no? Yo creo que pareciera que, y eso también es propio de la época, pareciera que reconocer el lugar del otro me restara lugar a mí, ¿no? Eso me parece gravísimo. Me parece que yo soy mejor poeta y no tengo ningún problema en reconocerlo. Al contrario, me enorgullece gracias a toda la poesía que he leído, no solo argentina, por haber leído también a Javier de Villaurrutia, o a Gilberto Owen, o a, no sé, poetas como Ernesto Cardenal, o como Blanca Varela, o como Amanda Berenguer. Bueno, hablamos de Vallejo, Huidobro, Uf. Neruda. No, y pensaba también en este momento que estamos político del país, que bueno, vos citaste hoy justamente la famosa expresión, la famosa exposición, el famoso discurso de Lugones sobre la obra de la espada, que justamente me parece que es este año, de 2024, creo que son los 200 años, era el famoso discurso que Lugones dio sobre la batalla de Ayacucho, ¿no? Batalla crucial para América, ¿no? Y ahí es donde se mandó eso, digamos, está sonando la hora de la espada, que a la luz de lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Con las visitas a los genocidas, etcétera. No sé si está sonando la hora de la espada y a veces uno mezcla todo con todo, pero bueno, es un momento, digamos, donde, bueno, vuelve ese discurso de alguna manera de Lugones, digamos, más, no sé, más facho, más fascistoide, ¿no? Como dijiste vos, no, casi fascistoide, no, directamente facho, ¿no? Digámoslo. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Sí, habría que pensar en la posibilidad a la hora de la espuma, digamos, ¿no? Volver a algo más, más amable, ¿no? Más que nos vincule con el mar, con Ujú. nada, Con eso, sí. incluso con la ilusión, ¿no? Porque la espuma es de alguna manera la ilusión. Eh, yo voy por eso, ¿no? Qué sé yo, me parece que es mejor, la mejor respuesta que podemos dar a este momento es crear y creer, ¿no? Y creer en que crear vale la pena, pero crear inevitablemente siempre es una recreación, digamos, ¿no? De la nada, nada, ¿no? Como dice el refrán latino, que a pesar de ser exalumno de Buenos Aires, no voy a decir en latín. Este, pero me parece que hay algo de eso también, ¿no? En el ciclo de poesía siempre rescatábamos, yo empezaba diciendo, bueno, el ciclo está dedicado a poetas que han dejado de ser leídos, que merecerían ser más leídos o mejor leídos, y hacía como una pequeña pausa y decía, bueno, en realidad casi que podría estar dedicado a cualquier poeta, porque es muy cruel la actualidad, ¿no? La necesidad de olvidar el pasado para hacerse de un lugar en el presente hace que no podamos tener presentes. No somos Funes el memorioso, justamente, pero sí deberíamos ser conscientes de que nosotros hablan los demás, ¿no? De que es así, siempre no hay voces singulares, todas las voces son colectivas, ¿no? Formamos parte de un coro, más allá de que tengamos nuestro momento, nuestros 15 minutos de fama, como dirían de Warhol, este,
formamos parte de una escena coral, que es la que hace posible eso, la trama de algo común, ¿no? Yo no podría haber escrito sin haber leído, sin haber escuchado de boca de mi padre cuando era muy chico, leerme a Quevedo, Lope de Vega, Lazarillo de Tormes, a Nacín Gimena, a Borges, a Neruda, a Lorca, y sin haber leído después por mi cuenta a Girondo, bueno, a Vallejo me lo leía a mi padre también, en lugar de leerme cosas para chicos me leí esas cuestiones. Guillermo, ha sido un No, placer tenerte esta tarde, un remanso realmente que nos ha traído la poesía. Yo creo que lo hemos compartido con estos tres poemas, tu elección, tu criterio casi curatorial de ligar estos tres momentos de la poesía argentina que creo que, bueno, quedan grabados y esperemos que muchos más lo disfruten en nuestro canal de YouTube, donde va a quedar rápidamente, en 48 horas está subida este conversatorio que hemos tenido. Agradecerles a todos. eh, Haber compartido este momento tan rico con el maestro Guillermo Saavedra y a Guillermo agradecerte mucho a vos por estar esta tarde. no, gracias a vos por el convite y bueno, muchas gracias a la gente que tuvo la amabilidad y la hospitalidad de acercarse y a la gente que después lo pueda ver en YouTube, ¿no? Un saludo y la esperanza de, de poder seguir creyendo y creando, ¿no? Que me parece que nos hace mucha falta. Un abrazo muy grande para todos y para todas. Gracias, 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 gracias. gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo conversatorio del Instituto de Investigación Muchas Animal. gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Ya podés hablar por ti.